Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muchas gracias, Iglesia, por estar aquí, porque disponemos el oído y sobre todo el corazón para escuchar la palabra, ¿verdad? ¿A quienes les gustan los cambios, estos ajustes? Están así emocionantes, ¿verdad que sí? Porque hemos batallado un poco con esto de la sede, de estar allá en el centro. Y sin embargo le agradecemos mucho a Dios que este espacio es propio, es tu casa. Entonces juntas, eventos especiales, también los vamos a llevar a cabo aquí. Pero es muy importante estar ahí en la parte del centro, donde muchos años el Señor nos permitió predicar el Evangelio los miércoles, los viernes, durante años, ¿verdad? Y como decíamos el otro día, llevamos 30 y tantos años, 33 años ininterrumpidos de estar predicando la palabra de Dios, y eso me emociona que podamos seguir alcanzando almas para el reino, ¿sí? Almas para su reino, almas que puedan ser rescatadas de las tinieblas a su luz admirable, y que los que estamos en casa nos fortalezcamos y lleguemos a la madurez, a la estatura del varón perfecto, para seguir avanzando en Acapulco. Y hablando de Acapulco, quiero presumirles un rato. Hace unos días cumplimos mi esposo y yo 44 años de casados. Sí, hubo una pareja ahí que quería celebrarnos y nos querían llevar a cenar. Y con eso de que había tanta gente en Acapulco, lo dejamos para después. Así que el jueves, decidieron ellos llevarnos a un lugar tan hermoso que los que son de Acapulco me van a decir que no lo conocías, pero me llevaron a un lugar que les estoy diciendo al equipo, vámonos ahí con nuestros maridos. Está tan hermosa la bahía y es en el lugar del Hotel Casablanca, en un restaurante hermosísimo donde puedes contemplar toda aquella belleza natural. Y donde pude decir yo con mi esposo, Señor, mira cuánto nos falta todavía por avanzar. Y declaramos también bendición sobre esa vista tan hermosa, acordándonos que estamos de paso en este bello lugar y que el Señor nos plantó aquí. Por eso, es un pequeño comercial. Y si se quiere ir de romántico o de romántica con su esposa, vaya a ese lugar. Si no sabe dónde es, yo le digo. Y no, mira que no llevo comisión, Pero bueno, vamos y no necesariamente tienes que ir si no tienes tu pareja, con tus amigas, tomar un refresco, cenar. Es un lugar muy bello. Y bueno, lo dije porque no debemos olvidar el lugar donde el Señor nos plantó. No soy de Acapulco, pero amo esta tierra tanto como tú. ¿Tú eres de Acapulco? Ama tu tierra. Bendice el lugar donde el Señor te trajo a vivir. Hace mucho calor, sí, pero te aguantas. Te aguantas porque estamos en un lugar así. ¿Sí sabes cómo están en el norte? Con muchísimo frío. Hay tormentas allá tremendas y ha habido un cambio tremendo en la zona, y ustedes ya saben ahí de Estados Unidos, la zona de California, muchos estados están pasando tremendos fríos. Y yo le digo al Señor, qué bueno que me recuerdas eso para que no me queje. Y no es bueno quejarse. Bueno, vamos a iniciar con la palabra. ¿Todos estamos listos? Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Te pido, Padre, que bendigas este mensaje, que bendigas las palabras, Señor, que pueda yo transmitir estas ideas y este mensaje que viene de tu corazón, y que cada uno de nosotros seamos muy bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros entendemos que todos entendemos que la bendición de Dios en nuestras vidas es muy importante, ¿verdad? Si la bendición de Dios está en tu vida, es que Dios está ahí.
Si no hay bendición, Dios no está ahí, no está en la escena. Y todos entendemos, por ejemplo, lo que dice Hebreos 4, que solamente lo voy a mencionar, donde dice que todos entramos confiadamente al trono de su gracia. Es una confianza, una seguridad, porque ahí el Señor nos va a escuchar. Y hay otra verdad que quiero traer ahorita en este momento, donde dice que Dios también desea hablarnos. Yo quiero que hoy estés convencido de que Dios te quiere hablar hoy. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. En Apocalipsis 3:20 dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Dice que Él está ahí con nosotros. O sea, Él desea hablarnos, y hoy, este día, desea hablarle a su iglesia. Queremos entender lo que es la bendición de las primicias. Eso vamos a aprender hoy. Y estoy segura que ya conoces mucho sobre este tema. Sin embargo, hoy quiere el Señor que lo recordemos. ¿Qué debemos hacer para que la bendición de Dios esté de manera permanente en mi casa, en mi familia? No debemos de creer que únicamente la presencia de Dios es cada 8 días cuando venimos a la iglesia, o solamente es en cada X tiempo, ¿verdad? Debemos entender que su presencia de del Señor debe estar de manera constante en nuestra vida. Yo no la quiero cada 8 días o cada congreso, ¿verdad? Que es maravilloso los congresos, sino yo lo quiero de manera permanente. Y hay una clave. Bueno, hay muchas claves, pero esta es una de las más importantes que tú y yo debemos de conocer. Dice en Ezequiel 44:33, dice, y las primicias de todos los frutos, sí, ¿verdad? Ahí está. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, ok, sí, amor, sí, gracias, amor. Dice, asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición de vuestra casa. O sea, aquí está diciendo el Señor que de los primeros frutos daremos la ofrenda de todo lo que el Señor te permite producir, y lo darás a los sacerdotes. Lo daremos de todo corazón, y sobre todo aquí está diciendo una palabra clave. Dice, para que repose la bendición en vuestra casa. ¿Para qué? Para que repose la bendición en tu casa. Otras versiones dicen esa parte, para conseguir la bendición de Dios. Dice también otra versión, para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Dice, si lo hacen así, yo bendeciré sus hogares. Eso dice la TLA. Y luego dice, para que la casa de ustedes se llene de bendiciones. Entonces, es muy importante entender. También dice otra versión, así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Entonces, hay mucha gente que se puede poner a discutir, es cierto, Dios no necesita tu dinero, no necesita. Lo que Dios está haciendo al darnos esta enseñanza, es lo que quiere mostrar es lo que hay en nuestro corazón. Es algo que el Señor instituyó desde tiempos de hace miles de años. El Señor se lo dijo a su pueblo, que debía de hacer, de apartar. La primicia se entiende que es lo primero, y debes apartarlo ahí para el Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros, es una pregunta, cuántos de nosotros deseamos que este 2023 la presencia de Dios permanezca en nuestro hogar? Yo lo deseo con todo mi corazón, que la presencia del Señor esté en mi casa de manera constante. Y no me voy a poner a discutir, ¿verdad? Que sí, que se hacen con los dineros, que como muchas personas han caído en ese lazo y han perdido la bendición de su casa. Han apartado la
permanencia de la bendición de Dios en su casa. Aquí dice simplemente que lo hagamos, dice que repose, es para que repose mi bendición sobre tu hogar. Entonces las primicias son para que la bendición de Dios esté en casa. Ahora, ¿qué es una primicia? ¿Qué son las primicias? Las primicias son una ofrenda de principios o de los primeros frutos que produce cualquier cosa o un trabajo. Punto 2, garantiza el reposo de la bendición de Dios en nuestra casa. Esas son las primicias. Ofrenda de primicias o primeros frutos que produce cualquier cosa. Y garantizan, punto 2, el reposo de la bendición en nuestras casas. Y aquí haríamos una pregunta: ¿qué es la primicia para ti? ¿Sabes qué debe ser? Lo primero de tu vida, lo primero, los primeros frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo, de lo que tú haces. De todos he sabido que el pueblo judío es un pueblo, una nación muy bendecida. ¿Sabes por qué? Porque ellos fueron instruidos desde que salieron de la tierra de Egipto, fueron instruidos en mantener esta acción para Dios. Y ellos de hecho, cuando ellos, al conocer estos principios de las primicias, ellos apartan, por ejemplo, si tiene un judío, tiene un negocio, ¿verdad?, donde venden herramienta, la primera venta la aparta para él, así sea una docena de clavos que vendió o la caja entera, esa primera venta la aparta para Dios. Y dice la palabra que esto se hacía año tras año. Entonces, por eso el pueblo judío es una nación muy próspera, muy bendecida, porque estos hombres, empresarios o no, han conocido estos principios desde su niñez y separan todo, ¿verdad? Separan esto muy independientemente de lo que es su diezmo y sus ofrendas. Y ellos lo entienden por la importancia que es tener la bendición sobre sus vidas. Fíjate, la primicia no se trata de cuánto dinero le damos a Dios, no se trata de cantidades, se trata de, pues fíjate, ¿por qué no importa la cantidad? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Él es el dueño de todo y no necesita nuestros recursos ni nuestro dinero. Lo que Dios está haciendo es que tú veas, y Él ve tu corazón. En la medida que tú le das, y porque todos decimos, ay no, pues Dios es muy importante para mí, ¿verdad? ¿Cuántos, si hacemos una encuesta y decimos, Dios es lo primero para ti? Seguramente la gran mayoría de la gente levanta la mano. ¿Pero le damos las primicias al Señor? No, ¿verdad? O sea, debemos entender que Dios no necesita, ¿verdad? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y por otro lado dice el libro de Malaquías, que normalmente lo mencionamos algunos cuando recogen las ofrendas, dice en Malaquías 3:10, dice, trae todos, ¿qué? Los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y ahí nos quedamos. Pero fíjate el versículo 11, lo que dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en los campos será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es como que tú te aseguras que tu trabajo será cuidado por el Señor. Dice que Él va a cubrirte del devorador. No habrá atraco, no te van a atracar, no te van a hackear tus cuentas, no te van a robar. Porque la persona que no le cumple al Señor con sus diezmos, el diablo se lo jala por otro lado.
de verdad, créame que es así. Entonces, necesitamos entender que son principios del reino para que tú y tu casa sean muy bendecidos y muy prósperos. Entonces, cuando se habla de dinero en la palabra de Dios, cuando se habla de bienes, se está hablando de la postura de tu corazón. No se está hablando de cantidades, sino de lo que hay en tu corazón. Entendemos esto, ¿verdad? Entonces, es algo que Dios va a mostrar. Dios nos va a permitir incluso ver nuestro corazón, porque dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Fíjate, Jesús, ¿se acuerdan que Jesús en una ocasión estaba en el templo y estaba observando cuando llegó la hora de pedir las ofrendas y veía que muchos ricos ponían de lo que les sobraba? Sin embargo, nos habla de una mujer viuda que ponía de lo único que tenía, de lo único de su sustento para un día, ¿verdad? Él estaba viendo el corazón. Fíjate, ¿quieres conocer a alguien? Préstale dinero. Cuando alguien te pide dinero prestado y mejor regálaselo. ¿O quieres conocerlo? Con ese detallito te vas a dar cuenta qué clase de persona es, si te lo va a devolver o no te lo va a devolver. Es triste, ¿verdad? Es triste que personas que hicieron tal vez hasta negocios, se pidieron prestado, luego ya se enojaron y dejaron de asistir a la casa de Dios, porque prestaron, no le pagaron, se enojaron, se fueron, porque hicieron malas prácticas, ¿verdad? Entonces, no hay nada más triste, y yo creo que todos también conocemos familias enteras que estuvieron muy unidas, pero después, por causa de una herencia, se dejaron de hablar, porque el dinero cambia a las personas. Qué triste que aquel joven rico no pudo seguir a Jesús, porque su riqueza le estorbaba. Y lo que Dios quería mostrarle, y lo que está trayendo como enseñanza, es que el joven amaba más sus bienes que seguir a Jesús. Que eso no le pase a la familia de Dios. Que tus bienes no te aten a esta tierra, que no te aten a las riquezas. Dice que aquel que confía en las riquezas pierde todo, ¿verdad? Y que las riquezas vuelan, como que tienen alas. Entonces pon tu confianza en el dueño del oro y de la plata. El amor al dinero. El amor al dinero es el principio de todos los males. De todos sí, los males. Hace 2 semanas le ponía a mi familia, decía mi hermana, ya voy a entrar a trabajar, decía ella, y así como con cara así de triste, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Yo también voy a entrar a trabajar, le digo. Yo trabajo con el hombre más rico de la tierra. Tuvimos la primera junta, ¿verdad? De los pastores. Y para mí dije, de verdad, trabajamos mi esposo y yo con el mejor del mejor de los patrones, con el dueño de todo, de verdad. Entonces, es un privilegio que podamos servir al Señor. Entonces, Dios nos habla de manera constante sobre el dinero. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros veamos nuestro corazón. En Deuteronomio 26:7, vamos a leer este pasaje. Y hay mucho, fíjate, hay mucho que habla la palabra al respecto, pero vamos a hablar de 6 puntos importantes que vamos a sacar de aquí de Deuteronomio 26:7 al 11, que dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios.
En el 11 dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita, el extranjero y el que está en medio de ti. Fíjense bien, el contexto de este pasaje pues es cuando Dios sacó al pueblo de esclavitud, cuando estuvo de esclavo, ¿verdad? Y nosotros pues no salimos literal de una nación, sino Dios nos sacó del pecado. Él nos sacó de nuestra manera equivocada de vivir y nos trajo a la tierra que fluye leche y miel, que es Jesucristo. Y nos trajo aquí a este lugar. Y vamos a ver 6 puntos importantes, pero antes de mencionarte yo te quiero decir, mira, la Biblia en Deuteronomio 12 apunta por ahí, ¿verdad? Pero habla mucho sobre este tema. Por ejemplo, dice, tengan cuidado de no llevar sus ofrendas a cualquier otra parte, sino solo al lugar que Dios elija. Todo el pueblo podrá participar, esté o no en condiciones de presentarse ante Dios. Esta cita no se la di a producción, pero aquí habla de que Dios le decía al pueblo, ten cuidado de no ir a dejar tu ofrenda donde a ti se te antoja, sino en el lugar donde Dios ha elegido. Y puede participar de esta acción, dice, aún aquella persona que esté o no en condiciones debe participar. Yo me estaba acordando en la mañana de una hermana de mi esposo, ya falleció. Yo en aquellos años que cuando conocí de la palabra, yo recuerdo que a veces cuando ella estaba desvelada por cuestión de su trabajo o por enfermedad, ella no iba a la iglesia, nosotros íbamos. Yo veía cómo le mandaba un sobre a una de las hijas de Raquel, o a ti mismo te lo daba para que lo entregaba en la iglesia. Y a mí se me hacía algo, decía, no va, pero manda, porque ella conocía este principio. Decía, no importa que yo no pueda ir por cualquier circunstancia, pero ella fue una mujer muy bendecida, muy próspera, incluso te apoyó al terminar tu carrera, ¿verdad? Así no mal recuerdo, me dijiste. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si tú has identificado comunidad cristiana de Acapulco, es tu casa, es aquí el lugar donde el Señor te ha permitido desarrollarte, has crecido, has recibido bendición. Este es el lugar donde el Señor te permite dar tus primicias, tus ofrendas, tus diezmos. Vamos a ver el punto número 1. Fíjate bien, el punto número 1 de lo que leímos de Deuteronomio, bueno, todavía te quiero mencionar algo más, que me fusilé ahorita de Chano, que oró por las ofrendas. Me gustó mucho cuando mencionó, las que están apuntando, Nehemías 10:35, dice que las primicias, dice ahí esa palabra, nos comprometimos a cumplir esto desde antes. Eso habla de Nehemías 10:35. Y en Números 15:21 dice, y será las primicias de generación en generación. Eso lo checas en tu casa. Y en Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, toda la masa lo es. O sea, todo lo que tú hagas es santo y es bendecido. O sea, las primicias habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, volviendo a los 6 puntos importantes que vamos a mencionar. Punto número 1. Las primicias, ¿verdad? Nuestras primicias muestran el lugar que ocupa Dios en nuestro corazón. ¿Qué dijimos? Que las primicias muestran el lugar que ocupa Dios en nuestro corazón. No puedes decir que Dios ocupa el primer lugar en tu corazón si no eres capaz de darle lo primero a Dios. Lo primero a Dios son tus primicias. Por ejemplo, cuando tuvimos niños chiquitos, tú sabes que la leche de los bebés se acaba rápido y a veces te tronabas los dedos, ¿verdad?, para comprarle la leche al niño porque se le acaban 2, 3 botes a la semana.
¿Y qué hacemos? Si alguien te hubiera invitado al cine o a comprarte una coca y unas papas, ¿qué haces primero? Compras la leche. O sea, por sentido común, lo primero es darle lugar, es ocuparte de lo primero. Así es con Dios. Eso es tener el primer lugar, Dios, en tu corazón. Punto número 2, las primicias demuestran la humildad. Todo lo que tienes viene de Él, ¿sí o no? Dice que en el libro de Deuteronomio, sobre todo ese versículo, los capítulos 8, el 12, el 11, dice que Dios te permite hacer las riquezas, ¿verdad? De tal de que no te olvides del Señor. Más bien dice que Él primero te pasó por un desierto duro, difícil, para que no te olvides que el Señor te da el poder para hacer las riquezas. Hubo un tiempo de humillación, hubo un momento de humillación, pero luego para que ellos pudieran entender, el pueblo pudiera tener un corazón humilde al tiempo, porque ellos fueron después, porque les dice, porque yo voy a abrir los tesoros de los cielos, y esto lo hago porque no quiero que te olvides que el poder viene de mí. Entonces se necesita tener un corazón humilde. Dice, no te olvides del Señor tu Dios, pues Él te da el poder de hacer las riquezas. No es por tus habilidades, es porque Dios así lo quiere, es por gracia de Dios. Número 3, las primicias son una forma de adoración. Tú adoras a Dios, es una manera de mostrar tu corazón cuán agradecido estamos, porque nosotros sabemos que no podemos pagarle a Dios con todo lo que ha hecho por nosotros. No podemos pagarle. Él ya pagó, Jesús pagó por nosotros, pero sí podemos mostrar adoración al hacer esta acción de traer las primicias. Es una acción de adorarle. Dice, porque Cristo Él ya pagó por nosotros, pero podemos mostrar con un corazón humilde agradecimiento, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias, con los diezmos. Y fíjate, es como decirle gracias Señor por todo lo que me has dado. ¿Cuántos de nosotros nos enseñaron nuestros padres a ser agradecidos? Siempre oíamos decir, di gracias. Te levantabas de la mesa, di gracias. O te servían algo en algún restaurante, sé agradecido. Hoy no se estila eso. Hoy tú atiendes a tu hijo y como si tuvieras la obligación y no te agradecen. Pero antes sí nos enseñaron nuestros padres a ser agradecidos. Oye, si de perdida di gracias. Y eso también lo tenemos que demostrar al tener el corazón humilde, siendo agradecidos con el Señor. En Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjate, las ofrendas hablan de ti. Tenemos un historial, pues, de esa parte. Y las ofrendas hablan de ti. Fíjate, en el tiempo en que sucedió esto, no había ley. No había ley. Y si tú lees Génesis 4, dice la palabra que Abel ofreció lo mejor para Dios. Vino algo de su corazón. ¿Entendemos esto? Entonces, cuando nosotros venimos y traemos ofrendas o primicias, estamos mostrando la fe. Porque dice que por la fe, dice ahí en Hebreos, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hablan de nuestra fe también, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor.
Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. ¿Sí lo sabemos? Y fíjate, esos planes que Dios tiene para nosotros no está limitado a lo que dice el mundo, los gobiernos en cuanto a la economía mundial. Los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, para su pueblo, está determinado en lo que dice Él que va a hacer con su pueblo. Por eso nos conviene cumplir de corazón al Señor. Fíjate, cuando dice aquí, me voy a regresar tantito, donde dice, donde está diciendo en Ezequiel, me quiero regresar, hay una clave también ahí importante, donde dice, bueno, ustedes recuerdan Corintios, ¿verdad? Dice que lo hagamos con alegría de corazón. Dice que traemos con alegría de corazón, que no lo hagamos con tristeza, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. ¿Sí? Entonces, cuando tú vengas a Dios a entregarle tus primicias, tus diezmos, hazlo con un corazón alegre. No dice que lo hagas llorando ni de rodillas, no, con un corazón alegre, agradecida con el Señor. ¿Estamos? Bien, ¿vamos en qué punto vamos? A ver, recuérdenme. Humildad. Estábamos en el 4, ¿verdad? Vamos al punto número 5, por amor. ¿Por qué? Por amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y ese es un principio. Cuando tú hagas las cosas, cuando tú traigas al Señor, debe ser por amor a Él. Por eso lo hacemos, ¿verdad? Cuando uno ama, no le cuesta trabajo dar. Si te encontraras con una situación de que tu hijo necesita un riñón, ¿verdad? ¿No le darías tú un riñón para que se salvara? Es una pregunta. A lo mejor, como dijo Chava en la mañana, te salen más caros, ¿va? Darle un riñón, ¿no da? No, es un ejemplo de que tú, si tuvieras una situación difícil, ¿no le darías tú a tu hijo un riñón? Hasta 2, ¿verdad? Con tal de que se salve, lo haríamos. ¿Por qué? Por amor, porque lo haces con amor, por amor. Y así es, cuando uno ama no le cuesta trabajo dar. Cuando tú amas no te cuesta trabajo dar. Así también las primicias se deben dar por amor y no te debe costar trabajo. Y pregúntate ahorita, en este momento, ¿cuánto amas al Señor? ¿Cuánto amas? O decir, bueno, ¿cuánto amo yo a Dios? No debe costarte trabajo darle de corazón tu ofrenda, tus primicias o tus diezmos. Punto número 6, dice la honra. En Proverbios 3:9 dice honra. ¿Qué dice la palabra honra? Todos entendemos, honrar es dar. Honrar es dar. Dar, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y también acuérdense que hay un versículo que dice, hablando de los hijos, dice, honra a tu papá, honren a sus padres. No solamente le diga, oye, qué bien estás, mamá, qué bueno que no estás enfermo. Honrarle es, cómprales algo que necesitan tus viejos. Compra algo que ellos están necesitando, eso es honrarles. Por eso Jesús les dijo, son unos hipócritas, porque ustedes han torcido el mandamiento, porque dices que ahora que honras a Dios no le puedes dar a tus padres, pues tienes que darle a tus padres y tienes que darle a Dios. Sí. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar, ya entendimos, ¿verdad? Es con bienes. Dice honra, dice no, ya me acordé, era esta parte donde dice, no dice que
honres con las manos levantadas o llorando, no. Dice, honra con tus bienes, con las primicias, etcétera. Entonces, esto es dar honor. Resumiendo entonces, estos puntos, fíjate, son clave para la bendición, para que la bendición de Dios repose sobre mi familia, sobre mi casa. Y no importa como dije el pronóstico del tiempo actual. Tú no te debes regir por lo que digan los grandes pensadores, aquella gente geopolíticos que ven toda la situación del mundo. Yo tengo que regirme por lo que dice la palabra de Dios. Sí, porque si tú no te riges sobre esto, tu fe va a disminuir. Y las promesas de Dios son sí y amén. Y por último, vamos al Salmo 65, 9, 11, y en lo que lo buscan, quiero comentarte que cuando se escribió este salmo, el pueblo asirio invadía constantemente, estaban en problemas con otras naciones, y ellos no permitían, los asirios, los enemigos del pueblo de Dios, no permitían que cultivaran la tierra. Sin embargo, este salmo se cantaba. ¿Saben que los salmos son cantos? Son cantos, son oraciones y son poemas. Y lo que tú declaras con tu boca, eso tú estás recibiendo. Si tú declaras que te va a ir mal, que la economía, tú declara lo que dice la palabra. Dice ahí en el Salmo 65, 9, te voy a recomendar que leas todo este salmo, que está precioso. Habla, por ejemplo, de estar agradecido porque tú nos has escogido, Dios, dice en el versículo 4. Pero por falta de tiempo te voy a leer esta versión y otra, porque ustedes no leen. No, sí leen. ¿Sí leen la palabra? Ok, mire, vamos a leer. Dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Hace que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Y fíjense el 11, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Este salmo era cantado, era entonado en el festival de la cosecha o en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, al final de cada cosecha de cada año, ellos entonaban este canto. Lo interesante de esto es que cuando este salmo, te digo, fue escrito, la tierra estaba ocupada por los asirios, que eran los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo, y este pueblo no permitía que ellos cultivaran su tierra. Y si no se cultivaba la tierra, ¿qué era lo lógico que pasara? No iba a haber grano, no iba a haber nada. ¿Cuál fruto? No iba a haber absolutamente nada. Entonces, la tierra no se cultivaba por causa del enemigo. Sin embargo, el pueblo cantaba y declaraba, entonaba y decía, tú visitas la tierra en gran manera, ¿verdad? En la versión, te voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, si la puedes buscar ahí en producción, por favor. Fíjate, dice aquí, y si me permites leerlo, gordo, ¿sí? Dice, qué poderosa alabanza, oh Dios, oh Dios, te pertenece en Sión. Cumpliremos tus votos. Me encanta eso porque el pueblo declaraba, vamos a cumplir. Cumpliremos los votos que te hemos hecho porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges, cuánta alegría para los que escoges y se acercan a ti, aquellos que viven en tus santos atrios.
¿Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo? Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan sobre la tierra, incluso de los que navegan en los mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Calmaste los océanos enfurecidos y con sus impetuosas olas silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tú inspiras gritos de alegría. El 9, fíjese ahí. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces, la haces fértil. Dios va a cuidar tu trabajo. Dios va a enriquecer tu trabajo. Le va a quitar lo estéril. Dice, el río de Dios tiene agua en abundancia y proporciona exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada y disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año. Dios quiere ¿tú crees que Dios va a coronar este año otra vez? Dios va a coronar este 2023. Dios va a coronar el 2023. Dice, coronas el año con una copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría. Fíjate, según los estudiosos, este salmo, dicen estos hombres de Dios que ya del siglo pasado, que este salmo es un himno. Toda la naturaleza, todo esto que habla de los campos, dice del desierto que reverdeció, es como un himno a Dios. Es un himno donde el pueblo también nos unimos y adoramos a Dios por su bendición, no solamente porque vemos que Él produce la cosecha, y que pone verdes los campos, sino que porque Él ha decidido quitar lo duro, porque de Él viene esa agua, esos surcos. Dice, tú empapas los surcos, aún lo más duro de la situación, Él lo moja, porque dice que tiene demasiada agua, que hay un río de Dios que moja la tierra. Yo lo creo. Yo creo que este año es año de puertas abiertas. De aquello que se había cerrado, Dios lo va a abrir. Dios va a prosperar ese negocio que estaba infértil, que estaba cayendo, que estaba muriendo. Dios lo va a hacer. No creamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Debemos de creer que Dios va a cumplir su promesa, pero ¿en quién la va a cumplir? ¿En quién? ¿En quién? Donde repose. Dios va a hacer reposar su bendición, porque es una promesa. Fíjate, dice, Dios hace lo suyo, pero tú y yo tenemos que hacer lo nuestro. Dios no va a venir y te va a decir, haz esto. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Hazlo y créele a Dios que va a bendecir el fruto de tu trabajo, tu negocio, tu profesión, en lo que te desarrollas. Dios traerá bendición. Yo veo gente que se afana desde la mañana hasta en la noche y produce, y tengo gente que le digo, ¿y por qué no vienes? Es que el negocio no me deja, es que estoy todo el día aquí y estoy todo el día metida aquí. Oye, Dios no quiere que seas esclavo del trabajo.
Y así están como vueltas y vueltas y no pueden salir. Y es triste que no puedan aún disfrutar de lo que tienen, porque no hay un claro balance sobre sus bienes, sobre sus riquezas, lo que Dios le permite producir. Entonces, al Señor lo primero. ¿Cómo? Al Señor lo primero. ¿Cómo? Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Ponte de pie, iglesia, y vamos a decir al Señor: yo quiero que repose. Repose no quiere decir que va a descansar Dios ahí, es que esté de manera permanente en mi casa, en mi negocio, en mi profesión, que haya fruto y que sobre y abunde. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por la bendición de esta tu casa, Señor. Gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, como declaramos que somos buenos, estamos entendiendo tu mensaje, y hoy declaramos que el año tú lo coronas, Señor, de bienes. Tú riegas nuestra tierra, tú riegas, Señor, todo el fruto de nuestro trabajo. Quita todo pensamiento incorrecto, toda mentira del diablo que ha sembrado en varias familias. Quita todo eso, Señor, Padre, y porque tú no quieres que entremos a pobreza, ni pobreza en lo natural, ni pobreza en lo espiritual. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, porque hoy dedicamos, Señor, nuestro primer tiempo de la semana, nuestras primicias, el fruto de nuestro trabajo, Señor, lo encomendamos a ti, pero con acciones, Señor, no con palabras solamente, sino con acciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.